La Divina Comedia, por Dante Alighieri. Introducción. A cualquier edad, el pecador, la pecadora, puede salvar su alma y alcanzar la gloria, afirma Dante Alighieri en la Divina Comedia. Esta obra se divide en 3 partes, infierno, purgatorio y paraíso, mismas que el autor redactó en verso, un estilo denominado dulce estilo nuevo. Escrita en toscano, la Divina Comedia permitió, entre otras razones, que este dialecto florentino sirviera como base para establecer la lengua nacional ítala. Dante narra la manera en que se construye cada uno de esos terrenos etéreos. El infierno tiene forma de un cono invertido y se divide en 9 círculos decrecientes. Al final de los mismos está Lucifer en una superficie glacial, desde donde se come eternamente a Judas. En el primer círculo están quienes no fueron bautizados, en el segundo los lujuriosos, en el tercero los glotones y los soberbios. El cuarto corresponde a derrochadores y ávaros. El quinto están las almas soberbias. En el sexto, los herejes. La fosa séptima pertenece a los violentos y a los suicidas. En el octavo ciclo son atormentados los chantajistas y finalmente en el noveno es para los traidores. Las aguas del río Leteo abren una grieta que comunica el fondo del infierno con los círculos del purgatorio. Aquí transitan las almas del vicio a la virtud. El primer círculo está ocupado por los soberbios. El segundo círculo alberga a los envidiosos. Los iracundos se ubican en el tercer pendiente. La cuarta es para quienes cayeron en la pereza. La avaricia se expía en el quinto nivel, la gula en el sexto y el séptimo la lujuria. La estructura del paraíso es muy compleja. Está representada por una rosa inmensa en cuyo centro se halla el Todopoderoso. Este Edén se forma de 9 círculos, o esferas celestiales. En el primer cielo, la luna. Están las almas de quienes no cumplieron con sus votos religiosos. En el segundo, Mercurio. Se hallan los espíritus de quienes amaron la gloria humana. El tercero, el cielo de Venus, alberga los espíritus amantes. En el cuarto cielo, el del Sol, están los sabios. El quinto cielo, Marte, aloja a los herejes y mártires. El quinto cielo, Marte, aloja a los héroes y mártires. En el sexto cielo, Júpiter, gozan de la gloria las almas justas. Es Saturno el séptimo cielo, el de la caridad y de la vida contemplativa. En el octavo, conformado por estrellas fijas, residen los ángeles, la Virgen María y los apóstoles. En la cúspide, el noveno cielo, está la ciudad de Dios. Este poema épico puntualiza que el amor triunfa sobre las flaquezas de una persona, como sucede a Dante con el amor que tiene por Beatriz. Por cierto, Dante Alighieri no tuvo ninguna relación con esta mujer, a quien inmortalizó, aunque apenas vio unas veces en su vida. Para Dante, como hombre del medievo, el mundo religioso, las alegorías y los símbolos místicos son imperantes. Por eso la obra hace hincapié en Dios, la Virgen, los santos, los buenos y malos sacerdotes, las virtudes y por supuesto los ángeles, guías de los poetas, por los ámbitos celestiales. Beatriz mira un día hacia el mundo terrenal y observa que Dante se ha perdido en placeres vanos, por lo que pide al poeta Virgilio que le muestre los tormentos que le avecinan en el infierno si no se acoge a la virtud. Tras visitar los espacios infernales, el autor se arrepiente de sus yerros y el poeta
mantuano lo conduce al purgatorio, donde las almas esperan ser redimidas. Por ser pagano, Virgilio no puede entrar al paraíso, pero Beatriz le muestra el bien eterno al florentino. Se ignora cuándo nació Alighieri, pero algunas pistas permiten pensar que fue entre el 21 de mayo y el 21 de junio de 1265. Sí se conocen en cambio el lugar y fecha de su muerte, en Rávena el 14 de septiembre de 1321. Dante luchó por su patria contra los gibelinos. Por sus ideales políticos fue exiliado y nunca regresó a Florencia, aunque en esta comarca, como en toda Italia, aún en el mundo entero, es glorificado por su obra, en la que narra muchos de los acontecimientos de su época que hoy a nosotros en general nos resultan desconocidos y lejanos. Infierno. Cuando llegué a la madurez de mi vida, no sabía qué hacer ni a dónde ir, puesto que me había apartado del buen camino. Me hallaba sin rumbo, como en una salvaje y espesa selva obscura. Estaba adormecido. Empecé a caminar en un valle de Florencia. Tenía miedo. Era de noche y estaba solo. Llegué al pie de un monte y empezó a amanecer, lo que me tranquilizó un poco. Descansé un rato y luego continué subiendo, pero se apareció un leopardo que con movimientos rápidos y ágiles me impidió el paso. Con los primeros rayos del sol sentí alguna esperanza. De pronto se presentó un león hambriento. Atrás de él venía una loba enflaquecida que, a pesar de su delgadez, provocaba temor. Me sobresaltó el fuego que desprendían sus ojos. La fiera pretendía obligarme a regresar al valle. Al tratar de escapar, observé que un espíritu me veía. Era el alma de Virgilio, el gran poeta de Mantua, autor de la Eneida. Le dije cuánto lo admiraba. Él me invitó a seguir el ascenso al monte, aunque me aconsejó otra ruta, pues la cruel loba mataba a quien se atreviera a pasar cerca de ella, ya que después de comer tiene más hambre que antes. El poeta me pidió que lo siguiera, porque me mostraría un lugar eterno, donde están las ánimas de los pecadores que expían ahí sus culpas por siempre. Me refería al infierno. Agregó que después conoceríamos a otros que, aunque sufren tormentos, se sienten contentos, pues esperan llegar al cielo en cuanto paguen sus culpas. Ellos se encuentran en el purgatorio. Finalmente iría al paraíso, donde están quienes alcanzan la gloria eterna. Al principio, él debía guiarme, pero después lo haría una dama bella, virtuosa y bienaventurada, Beatriz, la mujer que yo había amado más en el mundo, quien le había pedido a Virgilio que me auxiliara, pues yo andaba muy extraviado. Con esa ilusión seguí subiendo. Mi maestro se dirigió a un sendero profundo e intrincado y después de un tiempo hallamos una puerta en cuyo dintel se leía: por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va hacia la raza condenada. El supremo arquitecto me concedió la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Oh, ustedes los que entran aquí, abandonen toda esperanza. Virgilio me animó con alegría. Entremos. Se oían quejas, gritos, suspiros, llantos y gemidos. Ahí estaban quienes solo vivieron para sí mismos, egoístas, a quienes ni el infierno acepta. Seguimos adelante y vi que se acercaba una muchedumbre. Estaban desnudos y les molestaban miles de moscas y avispas. Eran los ruines, personas avaras de malos hábitos. Vi más almas a la otra orilla del gran río. Un anciano, Caronte,
Se acercó en una barca para ayudarnos a cruzar. En ese momento se reunió otra multitud y el lugar tembló tan fuerte que aún sufro al recordarlo. Después se sintió un gran viento con relámpagos rojizos, lo que me hizo desmayar. Recobré el sentido al oír un trueno muy fuerte. Estábamos ya en el círculo primero que rodea el abismo. Era una región tenebrosa, donde estaban quienes murieron sin ser bautizados. Se quedarían eternamente en ese sitio, prisioneros de un deseo sin esperanza. Cerca de la entrada del abismo observé un resplandor. Ese espacio lo ocupaban personas dignas. Virgilio era uno de ellos. Se nos acercaron 4 sabios griegos, Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Ellos no padecían los mismos tormentos de los demás, pues no habían conocido la verdadera fe. Pasamos un riachuelo que bañaba un castillo rodeado de altas murallas. Tras atravesar 7 puertas, vimos un verde prado donde había personajes de mirada tranquila y grave, cuyo semblante relevaba una gran autoridad. Su voz era dulce y afable. Entre otros estaban Héctor y Eneas, también César, Sócrates y Platón. Además, Demócrito, Anaxágoras, Séneca y Galeno. Mi sabia guía y yo continuamos el camino hasta un lugar totalmente oscuro. Era el segundo círculo. Había ahí menos espacio, pero más dolor, lo que originaba gritos desgarradores. Ahí estaban lujuriosos como Cleopatra, Helena, Aquiles y Tristán. Por la tristeza y la compasión, de nuevo perdí el sentido. Al despertar, me rodeaban más almas atormentadas. Cerbero cuidaba este tercer círculo, el de lluvia negruzca, constante y tupida. El guardián era una fiera cruel y monstruosa que ladraba sin parar con sus 3 fauces de perro. Cuando nos vio, abrió las bocas y enseñó sus colmillos, pero el poeta mantuano le arrojó unos puñados de tierra. La bestia se calmó y nos dejó pasar. Estaban allí quienes habían caído en la gula. Continuamos bajando y encontramos a Plutón, que gritaba muy enojado, «Pave Satán», para evitar nuestro ingreso al territorio que vigilaba. No le hicimos caso. En ese círculo los condenados se lanzaban con gran esfuerzo, enormes pesos, mientras gritaban, «¿Por qué guardas? ¿Por qué derrochas?». En vida nunca gastaron en forma razonable. Por otra vía llegamos a un manantial hirviente que forma la laguna Estigia. En aquel pantano había almas que se golpeaban con manos, cabeza y pies. Todos ellos habían dejado que la ira los dominara. Bordeamos ese pestilente pantano y llegamos al pie de una torre, donde había 2 débiles luces. El poeta llamó a Flegias y le dijo que nos condujera a Dite, la ciudad cuyos habitantes habían pecado gravemente. Cuando entramos en los profundos fosos de aquella tierra, unas almas pidieron hablar a solas con mi maestro, y yo, con muchísimo miedo, me aparté a esperar. Hablaron poco tiempo, luego corrieron y enojadas cerraron la puerta para evitar nuestro ingreso. Virgilio dijo que no me afligiera, pues un alma digna nos permitiría entrar a ese círculo, el más abismal, obscuro y lejano del cielo. De improviso vi aparecer en la alta torre 3 figuras infernales de movimientos y miembros femeninos, y en vez de cabello tenían pequeñas serpientes. Virgilio dijo que su misión era castigar los crímenes de los mortales. Agregó que debía cubrirme los ojos con las manos,
porque si aparecía la Gorgona, ese feroz monstruo, y yo lo veía, no se me permitiría volver a la tierra, pues quedaría petrificado. Por fin entramos en Dite. Ahí estaban los herejes, en el centro de la ciudad, en un alto promontorio formado por grandes piedras, rotas y acumuladas en círculos. Había muchos espíritus, crueles, atormentados. El hedor era insoportable. Hijo mío, dijo mi maestro, aquí están quienes han injuriado, violado, asesinado y hecho fraudes, también traidores, hechiceros, aduladores y ladrones. Igual que en todos los círculos, aquí había un monstruo para impedir la entrada. Se trataba del Minotauro. Para evitarlo, corrimos en sentido contrario e iniciamos el difícil descenso. Debíamos llegar al río donde estaban los violentos, como Atila, el jefe de los hunos. Luego penetramos en un bosque donde todo era oscuro. Las ramas, llenas de espinas, estaban nudosas y entrelazadas. Se oían gemidos, pero no vi a nadie gemir. Mi guía explicó que las ramas retorcidas eran las almas de los malos funcionarios. Era el séptimo círculo. De ahí nos dirigimos a un espacio cubierto con una arena árida y espesa, donde llovían grandes copos de fuego. Numerosos grupos de almas lloraban de manera profunda por haber sido muy orgullosos en la vida. En silencio arribamos a un riachuelo rojo. Una región de almas daba vueltas con suma tristeza. Muchos eran literatos que habían desperdiciado su talento al escribir malos textos. Mi guía aprovechó para darme un consejo. Siempre que pueda, el hombre debe cerrar los labios antes de decir una verdad que parezca mentira, pues expone a avergonzarse sin tener culpa. Hay un lugar en el infierno llamado Malevolge. El octavo círculo está construido con piedra del color del hierro y se divide en 10 fosos cerrados y concéntricos. Cada uno se dedica al castigo de una especie de fraude. Rufianes, aduladores, prostitutas, simoníacos que venden objetos sagrados, malos funcionarios, impostores, hipócritas, ladrones, falsificadores y a los que incitan a la guerra civil o a la división religiosa. Debíamos escoger uno. El poeta echó a andar a la izquierda. Demonios con grandes cuernos e inmensos látigos azotaban en forma cruel la espada de los condenados por codicia. Reconocí a Jasón, que robó el vellocino de oro. Virgilio dijo que debíamos apresurarnos. Un diablo negro perseguía a un pecador para martirizarlo. Había más demonios tratando de hacer daño a otras almas. Asustado, me oculté tras una gran roca para evitar esos demonios. Mi maestro consiguió que nos acompañaran 10 guardias. En la sexta fosa nos dejó la escolta. Ahí vimos a unas almas que daban vueltas con bastante lentitud. Llevaban puestas gruesas capas con capuchas sobre los ojos. Las mantas eran doradas por fuera, pero de plomo por dentro. Era el martirio para hipócritas y corruptos. Llegamos a un puente tan destruido que apenas podíamos pasar por él. Virgilio, muy ágil, y yo, sostenido por él, trepamos de piedra en piedra. Como me faltaba el aliento, me senté a descansar. Mi guía me obligó a seguir hasta una cueva, en la que innumerables serpientes perseguían almas aterradas sin esperanza de hallar refugio. Regresamos al puente. Mi maestro dijo que en la octava fosa eran torturados Ulises y Diomedes.
sufrían el mismo castigo porque juntos se entregaron a la ira y al engaño con el caballo de Troya. Resulta difícil hablar de la sangre y de las plagas de la novena fosa. Mi pluma no logra reproducir ese horror. Estaban allí los sembradores de escándalo y de divisiones. Observé a un hombre con la cabeza separada del cuerpo, porque él, a su vez, había separado a muchos padres de sus hijos. Nuestro tiempo acababa. Vi a los charlatanes que padecían repugnantes enfermedades. En el noveno foso, los falsificadores sufren sed insoportable y fiebres elevadas y no reciben ni gota de agua. Salimos del valle y vimos muchas torres muy altas. Virgilio dijo que eran gigantes enterrados del ombligo hasta los pies. Eran muchos y provocaban espanto. Virgilio le ordenó que nos llevara al 10º foso, donde estaban los traidores, a la patria, a su familia, a sus amigos y a sus jefes. Estaban Caín, Judas Iscariote, Bruto y el mismo Lucifer. Regresamos. Estábamos satisfechos de haber salido ilesos del infierno. Purgatorio. El espíritu se purifica en el purgatorio para subir al cielo. El guardián Catón de Utica, con su pelo blanco y su larga barba, nos dejó entrar en sus 7 reinos. En la cima del monte, entre cantos, un grupo de almas caminaba muy lentamente. Luego vimos los espíritus de quienes se convirtieron en el último momento y ahora debían esperar a que alguien rezara por ellos. Este lugar era diferente del infierno. Aquí las almas podían pasear mientras rezaban porque se abrieran las puertas para ello. En el primer círculo se hallaban aquellos que fueron asesinados. Me suplicaron que avisara a sus familiares. Después mi guía y yo arribamos a un valle para pasar la noche. 2 ángeles bajaron para cuidarnos. De improviso entró una serpiente enorme. Los querubines la ahuyentaron, solo con batir sus alas. Me dormí y al despertar mi maestro y yo estábamos a las puertas del purgatorio. El portero me escribió en la frente 7 veces la palabra P y nos flanqueó el acceso. Escuchamos bellos cantos. Advertí la diferencia entre purgatorio e infierno. Aquí hay música y esperanza. En el primer círculo vimos multitud de almas dobladas por el peso de enormes masas, que purgaban así su soberbia. El ángel me borró una P con sus alas y caminé más ligero. Virgilio sonreía. En el segundo círculo estaban los envidiosos. Llevan un cinturón con clavos y los ojos cosidos con alambre. Luego nos dirigimos al tercer círculo, de los iracundos. Sentí en la frente un resplandor muy grande. Un ángel nos invitaba a subir. Virgilio dijo que entre más amor haya en el mundo, mejor seremos todos. La segunda P desapareció y me sentí aún más aliviado. Una negra humareda nos envolvió. Nos ahogábamos. Las almas imploraban paz y clemencia por sus arranques de furia. Un ángel nos llevó al 4º círculo, donde se purga la pereza. Unos espíritus se acercaron y prometieron ayudarnos diligentemente. Tarde quisieron moverse para salvar su alma. En la noche el monte temblaba por el esfuerzo que hacían las almas limpias para subir al cielo. En la madrugada, junto con los perezosos, nos encaminamos al 5º círculo. Vimos comer tierra tumbados boca abajo a quienes atesoraron durante su vida. El ángel me quitó otra P. Mi maestro encontró al poeta Estacio, autor de la Tebaida, con quien platicaba mientras avanzábamos. Nos topamos con un árbol de manzanas, pues en medio del camino
De una roca cercana caía un licor claro. Al acercarnos, una voz gritó que no debíamos probar ese alimento, pues era el castigo de los glotones. Esas almas querían alcanzar los alimentos, pero estos se acercaban y se alejaban constantemente. Los ángeles me quitaron una P en cada círculo. Fuimos al último, donde había un cerco cubierto de fuego. En el centro de ese incendio estaban las almas lujuriosas para seguir adelante. Debíamos atravesar la lumbre. Virgilio me recordó que no debía dudar, pues esas llamas me separaban de Beatriz. Salté sin pensar más y no me quemé. Estacio dijo que era tiempo de descansar. Al alba continuamos nuestra marcha. Muy serio, Virgilio dijo que aparte de ese momento, mi voluntad era mi guía. Yo debía decidir ir al cielo o regresar al infierno. Me dirigí al centro de la divina floresta y me topé con un río. En la otra orilla una mujer cantaba y cortaba flores. Le pedí que se acercara para escuchar su canto. Sus ojos me inundaron de luz y de paz. Era Matilde, que nos informó que este era el lugar de la primavera y el fruto eterno. Estacio y mi maestro sonreían. Luego vi un resplandor y escuché una dulce melodía. Aparecieron 7 árboles dorados. Eran 7 candelabros. Tras ellos arribaron 4 mujeres vestidas de blanco. Eran las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. En el firmamento salió el arco iris y aparecieron 24 ancianos, y tras ellos 4 bueyes adornados con bellas plumas y guirnaldas de flores. Me volví admirado hacia Virgilio, pero él ya no estaba. Lloré afligido por la ausencia de mi guía. Después llegó un carro triunfal. En él viajaban 6 viejos, adornaban sus cabezas con rosas. 3 mujeres danzaban en el lado derecho del vehículo, una de rojo, otra de verde esmeralda y la tercera de blanco. Eran las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Se escuchó un trueno y todos se detuvieron. Coronada con un manto verde apareció una mujer vestida de rojo intenso. Era Beatriz, mi amada. Me reprochó mi mal proceder. Derramé lágrimas de arrepentimiento y de vergüenza. Recordó que por eso le rogó a Virgilio que me enseñara la condenación que sufriría. Por tanto sufrimiento me desmayé, pero Matilde me tomó con sus brazos y me hundió en el río para que me despertara. De inmediato me depositó en el pasto, en donde las danzantes virtudes cardinales me trasladaron al carro. Luego las 3 teologales me presentaron ante Beatriz. Mi dama se quitó el velo y vi su bello y amado rostro. Luego todos nos encaminamos hacia un árbol seco, sin una flor ni una hoja. Murmuraron: Adán, y el árbol reverdeció, se llenó de follaje y de flores. Felicidades. Los del cortejo entonaron una alabanza. Beatriz se sentó en el pasto, rodeada por las 7 virtudes, mientras Matilde nos sumergía a Estacio y a mí en el río del olvido. Tras el baño me sentí renovado y dispuesto a subir al cielo. Paraíso. La gloria de Dios penetra el universo y lo hace resplandecer, aunque en unas partes hay más luz. Fui al lugar mejor alumbrado. Todo era bello ahí. Pensaba en eso cuando vi que Beatriz veía fijamente al sol. Entonces yo también volteé a observarlo. Allá puede hacerse eso, pero en la tierra no. Mientras Beatriz disfrutaba los anillos del astro rey, yo la contemplaba a ella. La joven me indicó que todo guarda un orden
y que a ese orden divino se inclinan todas las criaturas y ese orden conduce a la virtud. Hay personas, agregó, que van por el camino equivocado, pero cuando lo desean pueden volver al bien. Beatriz empezó a caminar y yo la seguía. Llegamos a la luna. En el paraíso hay varios cielos. En los más bajos las almas gozan de gloria en menor grado. En el primer cielo estaban los religiosos que alguna vez dudaron de su fe. Beatriz me guió luego al segundo cielo. Vi a unas almas radiantes que habían realizado siempre acciones positivas. Como en el purgatorio, aquí también hay música, pero más dulce y hermosa. Me sentí alegre. En el tercer cielo estaban quienes consiguieron dominar sus pasiones. Con dulces ojos, Beatriz me invitó a subir al cuarto cielo, el del sol. Ahí habitan las almas de los 12 espíritus más brillantes del planeta, los doctores de la ciencia divina. Uno de ellos, Santo Tomás de Aquino, me habló del gozo que se disfruta en la corte celestial. Mi amada me guiaba de un cielo a otro con tanta rapidez que parecía que el tiempo se había detenido. El ingenio no me alcanzaba para contar todo lo que vi. Beatriz y yo subimos al quinto cielo, Marte. Entre admirables cánticos aparecieron 2 fojas luminosas en forma de cruz, cuya luminosidad no se agota nunca. Luego nos trasladamos a la gloria más alta, el alma de mi bisabuelo, que me habló de mis gloriosos antepasados, cuya buena fama estuve a punto de traicionar por mi mal comportamiento. Beatriz me invitó a ir a Júpiter, donde están los bienaventurados que amaron la justicia y la administraron con su pueblo. Subimos luego hasta el séptimo cielo, el de Saturno. Ahí estaban quienes se dedicaron a servir siempre a Dios. Había una escalera altísima y las almas bajaban y subían de ellas felices. Encantado, ascendí un poco más y pude encontrar en el signo de Génesis, que es el octavo cielo, el de las estrellas fijas. Beatriz me alcanzó y vimos cómo la Virgen se eleva por encima de todos los santos y eran coronados por el arcángel Gabriel. Había tanta felicidad que todas las almas que llameaban igual que cometas, iban lentas y veloces, hacían piruetas y variaban su luminosidad. Una brillaba más que las otras, San Pedro. Era tanto el brillo que quedé deslumbrado. Por fin recobré la vista, pero solo para ver otro resplandor, el alma de Adán, quien ya había sido perdonado por haber desobedecido a Dios. Llegó otra luz, luego se le acercaron 8 más y todas daban vueltas alrededor de la primera. Lo hacían en grupos de 3. Mi amada me indicó que eran el orden de los espíritus celestiales. Los primeros son serafines, querubines y tronos. El segundo grupo, dominaciones, virtudes y potestades. Y la última triada correspondía a principados, arcángeles y ángeles. Después de este acto extraordinario, vi un río de luz que se convirtió en un círculo, y de ahí salía una escalinata de donde se situaban las 2 cortes del cielo. Beatriz ocupaba su lugar en las gradas y sonreía contenta por haber salvado mi alma.